Hace una semana, el secretario de Marina, el almirante José Rafael Ojeda Durán, declaró que México carece de servidores públicos honestos, así lo dijo. Destacó que las Fuerzas Armadas no pueden darse el lujo de tener malos elementos, desde luego. Y para analizar este tema, ¿qué es lo que trató de decir el almirante secretario? Doy la bienvenida a Javier Oliva. Él es profesor de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM y experto en temas de seguridad y de las Fuerzas Armadas. Javier, muy buenas noches. ¿Cómo has estado, Leo? Saludos en casa y al equipo ahí en el estudio también, por favor. Igualmente, Javier. Oye, a ver, ¿cómo tú que conoces a las Fuerzas Armadas, tanto al Ejército como a la Marina, cómo debemos de interpretar estas declaraciones del almirante Ojeda? Bueno, indudablemente están en la ruta de la argumentación del presidente de la República, en el sentido de que la corrupción es uno de los principales problemas que obstaculizan el desarrollo del país. Y en esos términos me parece que su argumentación va en ese sentido. Y también hay que darle un contexto, Leo, y gracias por la oportunidad del espacio. Justamente la locución del almirante secretario es cuando se están graduando los nuevos marinos que Ujú, van a encabezar la Armada de México. ujú. Y el almirante secretario ha estado dando directivas, ha estado enviando, digamos, instrucciones para que los valores, la axiología propiamente dicha de la Armada de México sea uno de los principales recursos de los nuevos líderes que tendrá la Armada de México en los próximos años. Ahora, es una generalización, hay que decirlo, injusta, Javier, porque evidentemente sí hay muy malos servidores públicos en México, deshonestos, pero también, y tú y yo los conocemos, hay gente muy honesta en el gobierno, ¿no? Tanto en los del pasado como en el actual, ¿no? Estas generalizaciones no ayudan, me parece, Javier. Es una aseveración muy aguda la que haces, Leo. Indudablemente me parece que el almirante secretario lo dijo en un contexto de amplitud de referencia. Si nosotros consultamos, Leo, las encuestas por ejemplo, de Paco Abundis en parametría Ujú. o de Mitofsky, observamos y leemos con mucha preocupación que partidos políticos, líderes políticos, se encuentran en los últimos lugares de confianza y aceptación ciudadana en lo que se refiere a honestidad. Entonces, sí puede ser en ese sentido una generalización, pero tampoco está muy alejada de la visión que tienen las ciudadanas y ciudadanos de nuestro país, Leo. Ahora, esta es la segunda, digamos, declaración controversial del secretario de Marina, porque ya también antes había sido crítico de los jueces, ¿no? Dijo algo así como nosotros los agarramos y los jueces los sueltan, una cosa por el estilo. Sí. ¿No te parece meterse a un terreno minado, digamos, por parte de las Fuerzas Armadas, el tener que opinar acerca de los, digamos, funcionarios civiles? Mira, sí, es cierto, en esos términos sí es controversial porque evidentemente los titulares de la Secretaría de la Defensa o de la Secretaría de Marina usualmente no hacen este tipo de declaraciones, Exacto. pero, pero tampoco están muy alejados. Incluso pocos días después de lo que dijo el almirante Ojeda Durán, el propio titular, el presidente de la Suprema Corte de Justicia, reconoció que había ciertos niveles de corrupción al interior de del propio Poder Judicial. Es decir, de alguna manera, me parece que está catalizando o está dirigiendo algún tipo de opinión extendida en la población, lo que está señalando el almirante secretario, Leo. Y sí me parece muy importante que lo analicemos en tu espacio que es tan reconocido. ¿Qué posicionamiento está teniendo un responsable de la seguridad del país, interior, pública, Ujú. seguridad nacional, a propósito de lo que implica también la responsabilidad de los civiles? Claro. ¿Qué tanto estamos haciendo los civiles para recomponer la situación tan difícil que está viviendo el país? ¿Dirías que es frustración por parte de las Fuerzas Armadas, Javier? Yo diría que es falta de corresponsabilidad más que frustración, porque Ujú. la frustración ya significaría, Leo, una situación permanente. Yo diría que es como un exhorto
a que se hagan mejor las cosas, y en ese sentido sí es un llamado de atención importante, y insisto, tu espacio que es tan visto y escuchado es como un reconocimiento a lo que tenemos que hacer nosotros los civiles para contribuir a lo que le está sucediendo a nuestro país. Te voy a decir lo que me preocupa, que es este tipo de generalizaciones pueden llevar a la racionalización de que como los civiles son una bola de corruptos e ineficaces, pues no queda de otra más que la mayor militarización en las funciones del gobierno. Leo, en México no existe militarización alguna. Y este es un debate que hay que darlo de manera muy consistente, porque la militarización significaría que la parte militar o el estamento militar presiona al estamento civil en cierto tipo de posiciones. Déjame decirte un asunto muy sensible. En esta legislatura, que va a empezar el 1 de septiembre, no hay legisladores militares, por primera vez en el siglo XXI, por lo menos en mis estudios. Probablemente me equivoque, pero no existe esta presión. Si hay protagonismo del estamento militar, es porque el estamento civil se lo está solicitando, sean gobiernos municipales, gobiernos estatales o el propio presidente de la República. ¿Cuántos albañiles militares están en Santa Lucía? No, pues ni no el 1%. Te doy el dato, ni el 1%. ¿No? O sea, todos son contratados, digamos, son contratistas externos. Así es. Entonces, esto es muy importante porque hay una generalización en la opinión pública de que se está militarizando el país, lo cual evidentemente ni siquiera en términos de presupuesto se puede sostener. Híjole, yo sí tengo otra opinión, Javier, y vamos a tener que debatirlo, porque yo sí veo, a ver, no lo llamemos militarización, pero una creciente intervención de las Fuerzas Armadas en servicios públicos, en provisión de bienes públicos, que antes lo hacían los civiles. Eso estarás de acuerdo que está sucediendo, Javier. Sí, Leo, pero como tú bien dices, es la hora de opinar, ¿no? se trata precisamente de que el estamento civil es el que está solicitando al estamento militar esa concurrencia. Es decir, los militares no van y ponen su currículum a ver con quién concursan. Y esto es muy importante y muy sensible respecto a lo que pasa incluso en el resto de América Latina. Y ahí, Leo, sí hay que poner las cosas en su lugar. Por ejemplo, el presupuesto... Estoy de acuerdo contigo, ¿eh? O sea, sí, es la falla de los civiles que buscan a los militares. Eso estoy completamente de acuerdo contigo. Pero que los civiles estén fallando y cada vez llaman más a los militares, es un hecho, Javier. Eso sí, pero ¿quién está tocando la puerta? No, totalmente. Es una metáfora, ¿no? Pero ¿quién está tocando la puerta? Ahora... Ha sido hace años, ¿eh? Pues me encantará seguir debatiéndolo contigo. Me queda tiempo para una pregunta más y te preguntaré. Para mí la preocupación es, llamaron los civiles a la puerta a los militares han aceptado todas estas responsabilidades y luego, ¿cómo los regresas tú cómo los quitas, cómo los sacas de estas responsabilidades que ya tuvieron? ¿Tú crees que va a ser fácil? Va a ser un proceso muy interesante para el próximo sexenio en términos de las relaciones civiles militares y de verdad sí me parece que es un tema que hay que seguir analizando, pero insisto, es la estructura, la verticalidad, la disciplina, lo que el presidente está buscando en un periodo de 6 años. Y desde mi punto de vista está recurriendo a esa estructura en donde él, de alguna manera, como comandante supremo, instruye. Ahora, ¿qué puede suceder en los próximos sexenios o en las próximas administraciones? Justamente ahí es donde vamos a reconocer nuevamente, Leo, y ojalá y tenga la oportunidad de participar otra vez en tu programa, el reconocimiento a la institucionalidad de esas Fuerzas Armadas, que son un ejemplo además en el continente americano. Pues gracias, Javier Oliva. Seguiremos desde luego debatiendo este muy importante tema y gracias por ayudarnos a entender pues lo que tratan de decir los altos mandos de las Fuerzas Armadas. Creo que es muy importante, un tema de la mayor relevancia. Gracias, Javier. Gracias a ti, Leo. Saludos en casa. Gracias. Igualmente, vamos a hacer una breve pausa y viene otro Javier. Ahora Javier Tello, no nuestro Javier Tello de los lunes, este es Javier Tello, el experto en salud pública. Vamos a hablar de la situación del COVID-19 en México, qué es lo que está pasando, debemos de preocuparnos tanto, dónde está el tema del rebrote, en fin. Regresamos.